Este es Teorías de la Antropología. El evolucionismo. En pocas palabras, esta teoría quiere decir la evolución de una sociedad, pero de una manera lineal, por fases. Entonces, podemos poner como ejemplo la película de Apocalipto, que aunque no trata de evolución, se puede pensar en cómo la civilización en esta película evolucionó de una forma lineal, porque tuvo que hacerlo, ya que pasó por varios desafíos. Entonces tuvieron que convertirse en una sociedad más civilizada. Y entonces puede ser un ejemplo porque hay muchas civilizaciones antiguas que podría pensarse que pasaron por un patrón parecido, siguieron como el mismo patrón lineal. A continuación les hablaré de los boasianos. El principal autor es Franz Boas, y la noción de los boasianos es que cada cultura es particular y conforme a esto se desarrollaron tres principales ideas. La primera es el particularismo histórico, que hace referencia a que la evolución de cada cultura es particular y depende de su entorno y el contexto. Esto va en contra de las ideas de Morgan sobre la existencia de una línea evolutiva. Otro aspecto importante es la difusión que se da entre las diferentes culturas, que se incorpora, mas no afecta a su desarrollo particular. El último punto a considerar es el relativismo cultural, que alude que para analizar una cultura se debe tomar su contexto particular de esta y no el de ajenos. Por ejemplo, lo podemos ver en la serie Avatar: La leyenda de Aang, ya que en ella se plantean 4 naciones, la del aire, fuego, tierra y agua, que aunque tienen contacto y existe la difusión, cada una se desarrolla individualmente y bajo su propio contexto cultural. La siguiente es funcionalismo, que estudia la sociedad actual, es decir, el presente, no la reconstrucción histórica. Explica que las costumbres de la sociedad están interrelacionadas, forman un todo y cada costumbre tiene una función. Asimismo, toda sociedad tiene una estructura social, y si esa estructura social llega a percibir algún cambio, pero ese cambio mantiene el equilibrio, se le puede decir que es un cambio funcional, pero si, a diferencia, rompe el equilibrio, es un cambio disfuncional. Barbie. ¿Recuerdas la película? Barbieland estaba manejado por mujeres y ya tenían una estructura social establecida. Sin embargo, cuando llega Ken con el patriarcado, rompe con esa estructura social y vemos que Barbieland se está desmoronando a pedazos. El cuarto es configuracionismo, que igual que el anterior explica que la cultura es un todo. Sin embargo, ciertos rasgos culturales pueden ser llevados a otras culturas. Es decir, una sociedad toma ciertas costumbres o tradiciones de culturas diferentes y las adapta a su entorno para que pueda formar o enriquecer su cultura propia. ¿Quieres un ejemplo? ¿Qué tal el rap en maya? El rap es un género de música estadounidense. Sin embargo, México ha adoptado este género musical y le ha metido cosas de su cultura, como por ejemplo Bad Boy, un rapero yucateco, el cual ha transformado las letras originales por letras en su idioma, que es el maya. Ahora, el evolucionismo. Primero que nada hay que aclarar que es multilineal, porque es lo que lo diferencia del evolucionismo tradicional. Esta teoría sigue pensando que la sociedad cambia con el tiempo, pero hace más énfasis en la selección natural, que cada sociedad se adapta a lo que necesita adaptarse, por lo que no necesariamente tiene que seguir un mismo patrón lineal. El ejemplo aquí fue Der Zuzala, una película sobre la amistad de un ruso y un siberio, por lo que había culturas y necesidades diferentes, en donde nos hace pensar en la idea neoevolucionista de que las sociedades pueden evolucionar siguiendo distintas líneas evolutivas según por lo que pasó la cultura y esa sociedad. El materialismo cultural. El materialismo cultural se basa principalmente en producir aquello que para la sociedad es beneficioso. Esta teoría consta de 3 categorías: infraestructura, estructura y superestructura. La primera tiene como objetivo cubrir necesidades del propio grupo. La segunda es su relación con la organización económica. Y la tercera tiene valores simbólicos en la sociedad. En la India, las vacas son sagradas. La creencia final que tiene esta cultura es que la vaca es más útil viva que muerta. Como infraestructura tienen el arado de producción. Como estructura tienen el sector económico y como superestructura tienen la creencia religiosa de que la vaca es sagrada. Cultura e individuo. La relación existente entre la cultura e individuo es un círculo donde se necesitan mutuamente para un óptimo desarrollo. Un ejemplo de esto es un conjunto de personas que forman una sociedad y que a su vez esa misma sociedad forma una cultura y que esa misma cultura es quien se encarga de forjar a esto de las personas en torno a las ideas establecidas. Autores como Emily Durkheim y Alfred Kroeber han mencionado que ven la cultura como la base de la antropología e intentan demostrar el poder de la cultura sobre el individuo
a través de modas y tendencias. La antropología simbólica sostiene la idea de que la cultura consiste en la forma en que los individuos interpretan signos y símbolos que los rodean. En otras palabras, es aquella que considera que la cultura es un sistema de símbolos y significados compartidos por una comunidad, y se centra en estudiar la manera en que el ser humano se manifiesta a través de estos símbolos. Como ejemplo podemos tomar los emojis del celular, los cuales suelen representar una emoción, acción o sentimiento. La persona que los manda lo hace con una intención y quien los recibe puede interpretarlo de una manera totalmente diferente. Básicamente, el estructuralismo es la idea de que todo está conformado en base a una estructura. También que los elementos que hacen a una cultura se pueden entender como partes de un sistema en general. El estructuralismo, según Spinola 2022, puede presentarse desde tres perspectivas. Primero está el estructuralismo lingüístico, donde su objeto de estudio es la lengua. Luego tenemos el estructuralismo antropológico, que analiza al ser humano y a la sociedad como estructuras sistemáticas. Y por último, el estructuralismo marxista, que dice que la estructura no debía ser confundida con relaciones visibles. Un ejemplo simple es la comunicación entre una persona sordomuda y otra que no lo es. Si bien es complicado, por medio de señas básicas les es posible comprender lo que la otra persona intenta expresar, ya que al compartir una estructura mental similar, también comparten códigos y pensamientos similares. La antropología nos ayuda a expandir nuestros horizontes de conocimiento sobre la visión que tenemos de las culturas y así comprenderlas, respetarlas y adquirir diferentes formas de pensar. Además, que genera una comprensión más amplia a nuestro pasado y del cómo fueron evolucionando hasta nuestros días. Esto nos da la información para comprender cómo es que se han desarrollado estas culturas hasta nuestros tiempos.